Muy buenos días, estimados estudiantes. Los saluda el profesor Elías Arce para seguir desarrollando la experiencia de aprendizaje número 7. Nos preparamos para afrontar las heladas y el friaje de manera innovadora. Recuerda que esta es una contextualización para el área de comunicación, especialmente para los estudiantes de quinto grado de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca, y espero te sea de utilidad. En esta séptima de experiencia de aprendizaje estamos reflexionando en la situación significativa en donde vas a poder proponer soluciones para prevenir y enfrentar las consecuencias de las heladas y el friaje, con el propósito de promover el bienestar de las familias, impulsando la producción agrícola y ganadera. Esta experiencia de aprendizaje, como te mencionaba, te va a ayudar para que tú puedas, a partir del reconocimiento de las causas de estos fenómenos climatológicos, dar diversas soluciones a este problema. Como siempre, en el área de comunicación vamos a desarrollar una de nuestras competencias en esta oportunidad. Vamos a desarrollar la competencia Lee diversos tipos de texto en su lengua materna, con el proceso didáctico de comprensión de textos, y recordemos brevemente sus momentos, antes, durante y después de la lectura. ¿Estás preparado para comenzar esta actividad? Muy bien, vamos a comenzar esta actividad número 6 titulada Conocemos los efectos de las heladas y el friaje. Recuerda que el propósito de esta actividad es que logres comprender e interpretar información intertextual de diferentes tipos de textos escritos, inclusive en esta oportunidad con un formato distinto. Para que mejores tu comprensión, recuerda el proceso de comprensión de lectura, que tiene tres partes: antes, durante y después. Antes vas a dar un vistazo general al texto para identificar elementos básicos y elementos importantes. Entonces nosotros estamos viendo en esta oportunidad el recurso número 2, que es una infografía. Podemos ver algunas imágenes, algunos datos importantes que estamos identificando en el vistazo general. Y el recurso 1, titulado Heladas en la agricultura, donde vemos también una imagen, también vemos texto en párrafos, vemos cuadros. Estamos identificando elementos básicos, lo que se realiza antes de la lectura. Luego que tú has realizado este proceso de revisar, vas a predecir o vas a realizar predicciones. Luego de analizar detenidamente ambos textos, vas a responder estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿qué idea nos transmite el título del texto 1 y 2? La pregunta 2, ¿cómo está organizada la información de ambos textos? La pregunta 3, ¿cuál es el formato de presentación de ambos textos? Recuerda los formatos de presentación que hemos visto anteriormente. Y en la pregunta 4, ¿cuál será la intención de los autores según los títulos y la imagen? Esto tú tienes que determinar luego de haber revisado brevemente el texto. Durante la lectura vas a seleccionar información específica, identificando palabras, términos especializados. No olvides utilizar tus técnicas de lectura. Primero tu lectura global exploratoria y después una lectura profunda, donde tú de una forma personal vas a subrayar, sumiliar y resumir. Subrayas lo que consideras importante, lo resaltas de alguna forma, y si es que estás leyendo un libro virtual puedes anotar en vez de subrayar. Si tuvieras el libro en físico, eso se llamaría sumiliar, es decir, resumir lo que tú has entendido con tus propias palabras para que resaltes esas ideas. Y finalmente tú resumirías tu texto para que puedas tener toda la información. Si no puedes escribir en papel, puedes anotar tus ideas en texto o en audio, pero siempre es importante que hagas un resumen de todo lo que has leído. Entonces, después de esta parte de durante la lectura, que viene la parte de después de la lectura, nosotros vamos a responder estas preguntas propuestas del cuadro 1, donde tenemos elementos básicos sobre el texto 1 y 2, aspectos generales más que todo, nombre del autor, propósito, fuentes, la información que presenta, el tipo de texto, la organización y la relación del título con el contenido. El cuadro número 2 nos habla ya más detenidamente del texto 1 y 2, que tienes que identificar cuál es la idea principal. ¿Y cómo identificas la idea principal? La idea principal se puede identificar a partir de la siguiente pregunta. ¿De quién o quiénes se habla principalmente en el texto? ¿Qué se dice básicamente de eso? Para que puedas identificar la idea principal, entonces, trata de leer todo el texto. Identifica la idea base a partir de la cual se generan el resto de ideas. Luego de eso, las ideas que sobren son las ideas secundarias, que tú vas a colocar como mínimo 3 en esta parte. Y finalmente tienes que responder en el cuadro 2 cuál será la intención comunicativa de los autores, del autor o autores, qué quiere lograr con el texto que te ha presentado. En ambos textos respondes a esa pregunta. En el cuadro 3 tú tienes que ver cuáles son las ideas explícitas y cuáles son las ideas implícitas. Para esto primero tienes que saber qué significa explícito. Y explícito significa tal cual y conforme sucede, dando los detalles sin agregar una opinión, tal y como sucede una acción. Por ejemplo, si sucede un accidente, nosotros decimos cómo sucedió exactamente el accidente sin dar nuestras opiniones.
Las ideas implícitas, por otro lado, son las ideas que se sobreentienden dentro del texto que vas a leer, que ya no se mencionan. ¿Por qué? Porque están sobreentendidas. En el caso del accidente, se sobreentiende que uno de los dos o las dos personas han incumplido alguna norma de tránsito o han cometido algún error al momento de conducir. Explícito entonces lo que se ve exactamente, implícito lo que se sobreentiende. Luego de haber terminado con estos cuadros, vas a pasar con las siguientes preguntas, en donde vamos a profundizar nuestra comprensión respondiendo estas tres preguntas en relación al texto 1. Luego de haber respondido estas preguntas en relación al texto 1, vas a inferir a interpretar estas dos preguntas que a continuación se te están mostrando. Después vas a seguir respondiendo las tres preguntas en relación al texto 2. Luego de haber respondido estas preguntas, que se refieren más que todo a datos generales que se presentan en cada uno de los textos, tanto en el texto 1 como en el texto 2, vas a combinar la información y vas a tratar de responder estas tres preguntas. En este caso sería así, estas tres preguntas. La primera, en donde vas a colocar información de cómo las heladas y el friaje afectan al bienestar de la familia, mezclando la información de ambos textos. También en la segunda, cómo se ve afectada la economía familiar de acuerdo a la información que tú has obtenido. Y finalmente en la pregunta 3, cuáles son las diferencias entre los textos 1 y 2. Las diferencias de cada uno, 3 como mínimo, y las coincidencias de la misma forma. Luego de haber respondido estas tres preguntas, vamos a continuar con la pregunta 4, 5, 6 y 7. La pregunta 4, 6 y 7 son preguntas de otra forma que tú tienes que interpretar de acuerdo a la información que tienes. En cambio, la pregunta número 5 te voy a explicar un poquito más a detalle para que no tengas problemas al resolver. En la pregunta 5 tú tienes que elaborar una espina de Ishikawa. ¿Y qué es una espina de Ishikawa? Es un organizador visual muy sencillo, en el cual en la parte central y al finalizar colocamos nosotros el problema que tenemos, como se está mencionando aquí en heladas y friajes. En la parte superior nosotros vamos a colocar los problemas generales que causan esta situación de heladas y friaje. Podemos colocar como mínimo 3 problemas generales. Luego, esos problemas generales también tienen unas causas y esas las vamos a colocar en esta parte. 1, 2 o 3 causas, las que ustedes consideren convenientes, una como mínimo, por favor, de cada problema que tú has considerado que va a ocasionar las heladas del friaje. Luego, en la parte de abajo, lo que nosotros vamos a hacer, de este cuadro 1 que hemos visto el problema, vamos a buscar alguna propuesta innovadora que se nos ha mencionado en los textos o que se nos menciona en las otras actividades desarrolladas de esta experiencia de aprendizaje en las distintas áreas. Esa propuesta innovadora la vamos a colocar aquí. Y a su vez vamos a colocar algunos efectos en esta parte que esta propuesta innovadora nos podría traer. De la misma forma, de la segunda parte que voy a hacer, con 3 cuadritos, que aquí estaría el problema, vamos a colocar nosotros una propuesta innovadora para solucionar ese problema. ¿De acuerdo? Y de cada una de las causas que hemos visto de ese problema que están en la parte de arriba, estas causas de acá, nosotros también vamos a tratar de colocar una solución. O un efecto. Disculpen, un efecto, no una solución. ¿De acuerdo? De acuerdo a cada causa vamos a colocar un efecto también a la solución que hemos propuesto, y así en la tercera parte. La espina de Ishikawa entonces fue diseñada con el objetivo que tú logres identificar de manera organizada las causas y efectos de un problema. Recuerda que en la parte central y al finalizar esta espina, es decir en la cabeza, va a ir el problema que tú vas a querer solucionar. En la parte superior mayormente colocamos las causas de este problema y en la parte inferior podemos colocar los efectos. Puedes modificarlo de acuerdo a tus necesidades. Finalmente, las evidencias a presentar en esta semana de la experiencia 7, actividad 6. La primera evidencia es las respuestas de antes de leer, que son
las respuestas de estas preguntas que te estoy mostrando, de estas 4 preguntas. La segunda evidencia son los cuadros 1, 2 y 3 completos, cuadros donde tienes información general del texto. La pregunta 3 es las respuestas de después de leer, que son las respuestas de estas preguntas del texto 1 y del texto 2 y de ambos textos, en donde te expliqué también lo que es la espina de Chicago. La evidencia 4 es haber utilizado alguna técnica de lectura. Sería recomendable que puedas crear tus propias técnicas de lectura o adecuar las que ya conoces a tus necesidades. No olvides también que estamos desarrollando el plan lector y en esta semana nos toca la lectura titulada En Masuns de Jorge Luis Borges, la cual encontrarás en el libro de antología literaria 5 en la página 29. También debes responder a las preguntas propuestas en la página 33 y no olvides enviar las evidencias de tu trabajo a tu docente. Dentro del área de comunicación seguimos desarrollando el proyecto Mejoramos nuestras competencias comunicativas. Recuerda que la forma que escribes puede cambiar el significado de lo que quieres decir. Para eso te dejo algunas palabras de escritura dudosa que puedas guiarte y ver algunos ejemplos específicos. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protégete. Sin más me despido deseándote éxitos en esta semana. Un fuerte abrazo a la distancia, mis mejores deseos. Nos vemos.